A ver, ¿qué pasa cuando alguien pone una denuncia falsa? Olga Rodríguez, abogada. Hola, Olga, ¿qué tal? De Juris Estudio Jurídico. Olga, ¿qué pasa cuando alguien va, al margen del revuelo mediático que haya montado, porque esto, claro, no sé si tiene alguna importancia o no, ¿qué pasa a partir de ahí? Bueno, hay que distinguir entre dos conceptos, lo que sería una denuncia falsa y lo que sería una simulación de delito. La denuncia falsa es cuando tú acusas directamente a una persona concreta, por lo tanto tiene que estar individualizado, de que ha cometido un delito y además pues tú eres la víctima de esa acción delictiva. La simulación de delito ya implica que esa persona, una persona, acude a dependencias policiales y comenta que se ha cometido un delito de manera genérica, en concreto que no se sabe en concreto quién pueden ser los autores de ese hecho y bueno, a partir de ahí se inician unas pesquisas policiales e incluso se puede iniciar una instrucción judicial. Lo que sucede es que os estaba oyendo hablar y bueno, aquí hay que dejar bastante claro que la policía lo que no puede hacer es calificar jurídicamente unos hechos, es decir, quien determina en un procedimiento si algo es una denuncia falsa o una simulación de delito, es decir, si los hechos han ocurrido o no, si la víctima es tal o no, es un juez. Por lo tanto, en estos momentos, en este caso concreto, estar hablando de simulación de delito, en este caso sería por la generalidad de los presuntos autores, pues es algo aventurado, porque la policía, ante esta segunda declaración en sede policial únicamente de esta persona, no en sede judicial, lo que tendría que hacer es remitir las actuaciones al juzgado de instrucción competente y ya será ese juez quien investigue, quien le tome declaración, porque puede haber sucedido algo entre ambas declaraciones, es decir, puede haber un cambio en la versión de los hechos que esta persona pueda explicar o no, y porque también eso puede ser determinante a la hora de aplicar atenuantes o eximentes. Por lo tanto, yo aquí rogaría prudencia. Ya mira, Olga, ahora que has dicho lo de los atenuantes, el hecho de que sea él el que en una declaración admite que efectivamente había simulado ese delito, es un atenuante. Claro, no es lo mismo que la policía descubra que estás mintiendo que tú en una declaración digas, oye, hasta ahora he mentido. Sí, puede considerarse un atenuante y el límite está en cuánto de la investigación policial había discurrido, ¿vale? Digamos que cuando una persona confiesa la comisión de un delito, pues bueno, eso ayuda a la policía y posteriormente a los tribunales a esclarecer el mismo y por lo tanto podría considerarse un atenuante. Pero insisto, es que habría que ver en qué condiciones se produjeron ambas declaraciones en sede policial y las explicaciones de esta persona que ha cambiado de versión de los hechos, como muchos investigados policialmente cambian su versión de los hechos a lo largo de una investigación y posteriormente pues determinar si efectivamente aquí concurre una simulación de delito o no. Por eso os decía que tenemos que estar desde la prudencia, porque claro, una calificación jurídica de esta trascendencia pues solamente la puede realizar una autoridad judicial. Supongamos que lo hace efectivamente la autoridad judicial y dice, sí, ha habido una simulación de delito. Insisto que lo de la denuncia falsa no, porque no señaló a nadie en concreto. Una simulación de delito. Si es condenado, ¿qué penas contempla el Código? Sí, el rango está entre los 6 y los 12 meses de multa. Si posteriormente podríamos aplicar alguna atenuante, pues empezaríamos a aplicar en el rango inferior de la pena, pero digamos ese es el tipo base. Además, bueno, pues comentaros que es que realmente es un delito contra la administración de justicia, porque pues bueno, pues presuntamente se está haciendo que los efectivos policiales y judiciales pues inviertan tiempo pues en la investigación de un hecho pues que no es delictivo. Por eso no es una pena extraordinaria, pero bueno, efectivamente luego genera antecedentes penales. Olga, un último asunto, que es casi una consideración general. Yo he dicho, claro, si alguien, por ejemplo, simula que ha tenido un accidente y le engaña a su aseguradora, eso no significa que los accidentes no se produzcan. Es decir, en todos los ámbitos hay un pequeño porcentaje de simulaciones, denuncias falsas, pero suele ser pequeño. No es un delito nada habitual. No es un delito común y el ejemplo que acabas de poner es un caso pues muy normal dentro de lo que, bueno, o robos o pérdidas de documentos, ¿no? Y pretender pues hacer ver que ha sido un robo, pero no es algo habitual. Igual que también creo que merece la pena indicar que un hecho, dos o tres, pues finalmente pues no se puedan probar o se determinen que ha habido una simulación de delito, pues no determina que estos delitos no existan, que estos sí que se han incrementado exponencialmente, yo diría
a lo largo del 2021, igual que el hecho que muchos de estos acontecimientos no se denuncien, que esto sí que es un problema, que no se denuncian por ciertas circunstancias, pues no significa que estos hechos delictivos pues no existan. Y ya, si me permitís, es que muchas veces no se denuncian este tipo de hechos, ya no solamente por el pudor de las víctimas, porque acudir a sede policial y contar determinadas acciones que uno ha sufrido relacionadas con estas esferas de la vida pues tan íntima, pues desde luego pues son muy fuertes, ¿no? Y no todo el mundo está preparado mentalmente, como puede pasar con los temas de violencia de género, sino porque no existe un protocolo específico. Por ejemplo, cuando estas personas llegan a los hospitales, pues como en este caso sí, de la violencia de género, en el que hay algo muy estándar y ya todo el mundo sabe cómo actuar, en estos casos no se activan los protocolos, no se cursan denuncias de oficio por parte de los hospitales directamente a los juzgados, y muchas de estas agresiones al final quedan en el olvido y no se denuncian, no porque la gente no quiera. Por lo tanto, esto de ahora identificar, más allá de que esto sea una simulación de delito o no, pues debería hacernos reflexionar sobre que se necesitan protocolos, porque las víctimas, pues al final, cuando se tienen que enfrentar al procedimiento judicial, pues no están suficientemente amparadas. Olga Rodríguez, abogada de Iuris, Estudio Jurídico. Un abrazo muy fuerte, Olga. Gracias por echarnos una mano, ¿eh? Agur, bye.